Hola, queridos amigos agendistas. Pues comentarles que estamos ya a unos días de haber tomado posesión la nueva presidenta de México. Evidentemente, pues es muy poco el tiempo para poder hacer un análisis, pero creo que sí podemos plantear a grandes rasgos, pues con los visos, con las lecturas que ya podemos hacer desde el análisis político de esta nueva administración, desde sus 100 puntos, ¿no? Que incluso acaban de ser socializados, con la cuestión de sus primeros discursos, el contexto social general que estamos viviendo en el país. Y amigos agendistas, me gustaría decir buenas noticias, pero creo que finalmente no creo que vaya a haber un cambio fundamental. Yo creo que finalmente el tono de estos días, ustedes, vuelvo a repetir, pueden decirme, es muy rápido, es muy corto el tiempo para hacer un análisis, pero es que tampoco veo ni siquiera un cambio en el sentido de querer mejorar los procesos que hay en términos de la estructura de la administración pública. Nuestra cápsula anterior fue hacer como un recuento de todo lo que nos podía esperar en el saldo del sexenio anterior a este paso de este nuevo sexenio. Pues siguiendo ese tenor vamos a jugar un poquito, ¿no? Primero, de estos 100 pasos, estos 100, perdón, puntos que nos dan, pues la verdad, aquí la gran pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? En esos momentos ya se acabó todo recurso público, el fondo de estabilización que había sido el legado de aquel llamado periodo neoliberal, había sido el legado de Vicente Fox, había sido el legado, incluso podemos decirlo desde Ernesto Zedillo, que se habían ahorrado todos estos fondos públicos en términos de fondos de estabilización, se contaban de 300,000 millones de pesos, no existe. Finalmente, el gran ganón de estos fondos, pues fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque al final del día se fueron guardando para contingencias, no entramos en una gran crisis a partir de la cuestión de la crisis del 2007, 2008, por tener estos fondos, ¿no? México, Panamá son los únicos dos países que más o menos pudieron sortear de manera favorable este periodo, pero porque tenemos un respaldo, tenemos un backup, una cacherita, ¿no? Como dicen los contadores, que básicamente nos dejaban tener márgenes de maniobra, ¿no? Ahora no existen, entonces, haciendo un análisis de estas nuevas políticas, estos nuevos apoyos que se están dando, no va a haber dinero que alcance, es decir, ni siquiera es una cuestión ideológica, amigos, amigas, ni siquiera es una cuestión de decir que tenemos mala fe, es una cuestión de números y los números no nos van a dejar mentir, no va a haber posibilidad de realizar estas cuestiones a costa de qué, sacrificar otra vez a Pemex, ¿no? Seguir siendo la caja chica, a nosotros las clases medias, costándonos, pues siendo contribuyentes cautivos, pagando cada vez más impuestos, ahogándonos, ¿no? Al final del día, etcétera, etcétera. Dos, el tema de la inseguridad. Vaya forma de iniciar este sexenio. Un candidato que se opuso a Morena, no en Chilpancingo, queda extrañamente, le cortan la cabeza, ¿no? Es decir, y lo que está pasando al final del sexenio y este nuevo de Culiacán, ¿no? Al final del día, la cuestión de la delincuencia organizada. No veo ningún interés, no veo ninguna posibilidad real de entendimiento de que en verdad se vaya a enfrentar el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, creo que es un panorama muy negativo, sobre todo para la ciudadanía. Ellos pueden no estar interesados en el tema, traen escoltas, traen camionetas blindadas, traen equipos de seguridad, ¿no? Afectados somos nosotros, que básicamente la violencia está subiendo y las autoridades no hacen nada. Un chico de Cobaep 35 aquí por mi facultad lo navajean por robarle 10 pesos, ¿no? El chico llama a la patrulla y no pasa absolutamente nada. Puñalada en la espalda, en la pierna, ¿no? Estoy hablando de alguien que básicamente conozco de manera indirecta, ¿no? Este chico, y no pasó absolutamente nada, ¿no?
Es decir, y estamos hablando de las fuentes, ¿no? Que incluso ahí hay un departamento del IPAX, ¿no? Hay unas oficinas del IPAX que no son los encargados de impartición de seguridad pública, me queda claro, pero se supone que tendría que haber al menos cierto rondín. Es decir, no veo ninguna mejora en términos de la administración pública, ¿no? 3, la cuestión básicamente de la improvisación, ya no solamente el nepotismo, el discurso oficial era, no, vamos a caer en actos de nepotismo, ¿no? En este sentido, estamos hablando básicamente de, pues, cargos heredados pues, a gente que no tiene el perfil, ¿no? Gente que de alguna manera u otra ni siquiera sabe las cuestiones de la administración pública, ¿no? Que están llegando al puesto, pues simplemente por el mérito de comprar pleitos ajenos, por subirse a la carrera de la, de la campaña, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tampoco auguro un cambio fundamental en este sentido, ¿no? Y por último, en esta cápsula, también no veo ninguna cuestión de una voluntad política para generar un cambio en términos de la administración pública, ¿no? Creo que todavía seguimos muy ligados, vuelvo a repetir, me queda claro, es muy, muy corto el tiempo para haber hecho este acto de deslindamiento, pero vamos, en términos simbólicos, sí hacer algún elemento que permitiera entender que va a haber una separación entre las políticas que comúnmente existían a las que hay ahora. Entonces, creo que el panorama, al menos en estas, próxima semana, básicamente vamos a seguir igual, o incluso peor. ¿Por qué? Porque finalmente el margen de maniobra que puede tener nuestra presidenta, ¿no? Es básicamente nulo. No tiene margen de maniobra financiera, no existe. No tiene margen de maniobra en términos de seguridad pública, no hay margen de maniobra en términos de poder desmarcarse de un Congreso completamente obradorista, una Cámara alta y baja obradorista, gobernadores que le deben el puesto a Obrador, etcétera, etcétera. No hay una posibilidad de tener un desmarque en este sentido. Y pues básicamente creo que ojalá empiece a haber en estos días, de aquí a nuestra próxima cápsula, haya mejores perspectivas, pero realmente en estos momentos creo que el análisis es, vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Incluso peor, porque todavía el presidente expresidente, tenía margen de maniobra, ¿no? En términos de su capital político. Hoy no estoy tan seguro que existe ese margen de maniobra, de acuerdo, en relación directa al capital político que pueda contar la actual presidenta de México. Pues entonces es el análisis que podemos hacer en estos primeros días, en estas horas, queridos agendistas, ya estamos al pendiente para, esperemos haya mejores visos para un futuro mejor. Pero por el momento creo que pues vamos a quedarnos con más de lo mismo. Muchas gracias, queridos agendistas.